Muy buenas tardes a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Hoy, bueno, no como hacemos habitualmente, no vamos a comenzar la semana con temas internacionales, sino que una mesa dedicada precisamente a la 19ª Asamblea General de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas. Cuba tiene el inmenso honor de ser sede de esta importante cita a nivel internacional. Se reúnen acá en Cuba jóvenes de muchísimos países para debatir, bueno, su realidad y su proyección a futuro, y también una federación que cumple mañana precisamente este 10 de noviembre su 70 cumpleaños, 70 aniversario, 70 años, bueno, de lucha y de historia. Ese va a ser el tema de nuestra mesa redonda en la tarde de noche de hoy, y para ello tengo como invitados acá en el estudio a Jesús Mora González, secretario general de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas, a José Ángel Mauri de Toro, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales de la OJC, a Iraklis Safdaviris, secretario ejecutivo del Consejo Mundial de la Paz y también ex presidente de la Federación, y a Nicolás Papademetriou, presidente de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas. Con ellos vamos a estar conversando, vamos a estar analizando sobre esta cita y sobre esta organización. Yo les pido por favor que se mantengan junto a nosotros. Pero antes vamos a nuestra habitual sección, la noticia del día. Tiene que ver con España. El Parlamento catalán dio luz verde al proceso soberanista, a la independencia de esa región española. Veamos cuál ha sido el impacto en España y estamos en minutos de regreso. No ha habido sorpresas, 72 votos a favor y 63 en contra. Junts pel Sí y la CUP han coincidido en el mensaje. Con la resolución dan por iniciado el proceso de independencia. No és cap d'ull, no encara, però sí un acte íntegre de sobirania, de democràcia i de dignitat, i que per nosaltres és sobretot un acte de ruptura. Han puesto énfasis en las medidas sociales de su propuesta y creen que ya no hay marcha atrás. Potser hi ha qui pensa encara que carregant els tribunals amb artilleria legalista aturarà aquest clam. Aquest país ja fa temps que diu alt i clar que ha arribat l'hora d'anar a totes. Sí. Y defienden que el resultado de las elecciones les avala, algo que rechaza la oposición. Acusan a los independentistas de vulnerar la ley, de poner en peligro el autogobierno y de conducir a Cataluña hacia la ruptura social. Es un desprecio a la sangre, al sudor y a las lágrimas que nos ha costado a muchos españoles durante muchos años tener una democracia. Crec que no saben on van i no tenen dret a arrossegar-nos a tots en una fugida endavant de costos insuportables. Ni el señor Mas, ni el señor Junqueras, ni la extrema izquierda radical romperán Cataluña del resto de España. También se ha votado la propuesta alternativa de Catalunya Sí que es pot, a favor d'un referèndum pactado en 2016. Estem profundament convençuts que el que més suma a Catalunya és un referèndum. Ha sido rechazada por el resto de grupos, excepto la CUP, que se ha abstenido. 114. Bueno, eso es lo que pasaba en el Parlamento catalán. Debate ha puesto el país en una situación política bastante delicada. No obstante, esta resolución aprobada por el Parlamento va a ser de todas maneras impugnada por el Tribunal Constitucional de España. No obstante, dicen algunos medios de prensa españoles que Artur Mas, el presidente regional, bueno, de Cataluña, junto a otras formaciones políticas, bueno, pues van a llevar a cabo ya 3 leyes. Han dado un plazo de unos días, de un mes más o menos, para llevar adelante 3 nuevas leyes, un claro desafío a esta medida y creo que de alguna manera también al gobierno central. Esa es nuestra noticia del día. Vamos a comenzar ya con el tema que nos ocupa hoy en la Mesa Redonda. A pocos meses de finalizar la mayor conflagración testimoniada por la humanidad, se reunieron en Londres en noviembre de 1945 jóvenes de 63 países para participar en la Conferencia Mundial Juvenil. Al término del cónclave, surge la Federación Mundial de Juventudes Democráticas, que sería la mayor y más representativa de las organizaciones políticas de la juventud. El principal evento organizado por la Federación es el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes,
un movimiento que nació en 1947 en Praga, la capital de la entonces República Socialista de Checoslovaquia, y que reunió a más de 17.000 muchachos y muchachas de 72 países. Les traigo los más sinceros votos de la juventud soviética, de todo el pueblo soviético, de que este festival fortalezca la amistad entre los jóvenes de diferentes países, aleje más aún la palabra odiada por todas las personas de la tierra, la palabra guerra. Budapest, Berlín, Bucarest, Varsovia, Moscú y otras 4 ciudades europeas acogieron de manera consecutiva este importante evento de la juventud progresista mundial y del cual Cuba, con sus jóvenes, se convirtió en 1978 en el primer país de América Latina y el Caribe en ser sede. El festival, a lo largo de su historia, ha devenido en un espacio del movimiento estudiantil y juvenil que promueve la solidaridad, la amistad, el intercambio cultural y deportivo entre los jóvenes de las más diversas ideologías que luchan contra el imperialismo, el racismo o cualquier otra forma de dominación y explotación. Siete años después de celebrarse el 13º Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en Pyongyang, la capital cubana vuelve a ser sede en 1997 del más importante foro juvenil internacional, esta vez dedicada a la figura de Ernesto Che Guevara y con la participación del líder histórico de la revolución, Fidel Castro Ruz. A 70 años de su fundación, múltiples son los retos de esta organización juvenil que con la alegría y el ímpetu de los más jóvenes continuará luchando por la paz y la solidaridad entre los pueblos. Oscar Figueredo Reinaldo, especial para la Mesa Redonda. Bueno, esa historia de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas, sobre ella vamos a hablar también en esta mesa redonda, pero vamos con la historia reciente, vamos quizás con la actualidad, y para eso vamos a hablar con Nicolás, el actual presidente de la Federación. Y quisiera ante todo, bueno, una valoración, Nicolás, de cómo ha sido el último periodo de trabajo de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas. Tú como presidente, ¿cómo la valoras? Okay. Of course, the federation has a big la federación in the last years we were en el último año reinforced this federation. Hemos consolidado la federación y el carácter de nuestra organización, basado principalmente en los principios sobre los cuales se fundó esta federación. Tenemos grandes desafíos porque hay varios acontecimientos en el mundo y se nos ha pedido que consideremos estos desafíos y al mismo tiempo mantener activa la juventud en las actividades de la federación y unidos. Por tanto, consideramos que en los últimos 10 años la federación se ha consolidado. Incluso puedo decir en los últimos 15 años, especialmente después del Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes que se celebró en La Habana, Cuba, 1997. En 1978. Estoy seguro que Heracles hablará al respecto. Después de este festival, la juventud comenzó nuevamente a trabajar activamente en la federación. Comenzaron a reunirse, a discutir aspectos de la federación de forma muy positiva, contribuyendo de forma muy positiva. Por supuesto, se celebraron otros festivales, como el festival que se celebró en 2005 en Caracas, Venezuela, el festival que se celebró en 2010 en Sudáfrica, y el festival que se celebró en Quito, Ecuador, en el 2013.
Pero no solamente eso, también se han celebrado muchas actividades. Hemos visto que la Federación cumplió misiones internacionales como Palestina, América Latina, en el Sahara Occidental, en Chipre, en Cuba y en muchos países donde los pueblos necesitan la solidaridad de nuestra federación. Debemos decir que además de estas acciones que hemos materializado y consolidado, también se nos pidió que hiciéramos un análisis y una evaluación sobre los acontecimientos en el mundo, especialmente después de la crisis capitalista, que es una crisis a nivel internacional, una crisis que muestra la aguda competencia de las fuerzas imperialistas y los jóvenes y los pueblos enfrentan la agresividad. Vemos que los derechos laborales están siendo atacados, los jóvenes están siendo atacados, los derechos de la educación. Es algo que no se proporciona de forma gratis en el mundo. La educación se privatiza en muchos lugares, así como el derecho a tener un empleo digno, que también son aspectos que preocupan a la juventud. Al mismo tiempo, vemos que el imperialismo utiliza todos los medios y todas las agencias y organismos internacionales como el Banco Mundial, el FMI, la Unión Europea, el Banco Central Europeo, que se utilizan para estos fines. Y debemos decir que después de la Segunda Guerra Mundial se creó esta federación para promover la paz, y las Naciones Unidas se crearon también para promover la paz. Sin embargo, hasta hoy la paz sigue siendo amenazada de forma permanente. La gente no puede disfrutar de la paz en el mundo. En la federación tenemos que unir a los jóvenes del mundo a pesar de las diferencias que puedan tenerse acerca de los diferentes acontecimientos. Pero hay que considerar el aspecto principal sobre nuestro enemigo común, que sigue siendo el imperialismo. Y hemos tratado de pasar este mensaje. Si no podemos acabar con el imperialismo, no podemos disfrutar de paz en el mundo. Ahora, ya me hablabas que la federación tiene bien identificados los retos a futuro. Ahora, ¿qué piensa hacer la federación en vista al futuro, o sea, para enfrentar todos estos retos de los cuales hablaba? Ante todo, vamos a tratar de mantener las actividades tradicionales de la federación basadas en las brigadas internacionales para expresar solidaridad con los diferentes pueblos. Un ejemplo es la Brigada Internacional de Solidaridad que tuvimos con Venezuela, con el pueblo de Venezuela, para apoyarlos. También tenemos muchos documentos, declaraciones en muchos idiomas. Y esas declaraciones y pósters se envían por todo el mundo.
De esta forma, tratamos de mantener la actividad militante de la juventud. Esa es una de nuestras principales tareas. Si logramos que la juventud se mantenga activa y militantes, podemos pedirles que envíen un mensaje internacional, un mensaje de unión. Eso es algo muy importante. Bueno, muchas gracias a Nicolás por actualizarnos, bueno, por el trabajo de la Federación en los últimos años y, bueno, también cómo se está proyectando la Federación a futuro. El Fondo Monetario Internacional, junto con el Banco Central Europeo y el Bundesbank alemán, es, digamos, el sector, el triángulo que controla toda la política económica europea, instrumentado por la Unión Europea, o sea, por la Comisión. Y fijémonos cómo está Europa. Para el Pentágono y para los halcones norteamericanos, Estados Unidos tiene 3 fronteras. Una muy segura, que es Canadá. Y después 2 muy inseguras, que son la frontera mexicano-estadounidense. Y el Caribe tiene como novedad que ahora hay una presencia de China y de Rusia que era absolutamente inédita en la historia previa. Van a sabotear la construcción del canal de Nicaragua por todas las formas imaginables, ¿no es cierto? No quieren eso. Y el Transpacífico. Y el Transpacífico, el acuerdo Transpacífico. Están abandonando la tentativa que hubo en Grecia, que fue aplastada de una manera brutal. Pero digamos eso porque hubo una intervención extranjera y hubo un golpe de Estado. Cuando uno mira toda la trama de negociaciones entre Cuba y Estados Unidos, la impresión que teníamos los de afuera que mirábamos era quien estaba más apurado por avanzar en la negociación era Estados Unidos. Parecía como que Cuba hubiera bloqueado a Estados Unidos y no al revés, porque se lo veía a Obama y a los negociadores norteamericanos mucho más interesados. Y de hecho, ellos querían abrir la embajada acá antes de la cumbre de Panamá. Y no pudieron porque Cuba negoció con mucha parsimonia. Me parece muy bien, porque acá la que fue agredida, la que fue bloqueada, fue Cuba. Entonces ahora ellos tienen que hacer algún cambio. Usted lo vio aquí, en la Mesa Redonda. Bueno, y veíamos al principio de la Mesa Redonda en el trabajo introductorio imágenes históricas de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas. Veíamos a jóvenes felices, a jóvenes, vamos a decir, con ese espíritu combativo que han logrado mantener durante estos 70 años. Sin embargo, hubo momentos muy duros para la Federación. Iraklis, aquí presente, estuvo de presidente durante aquellos años 90, caída del campo socialista, caída de la URSS, crisis dentro de la izquierda. ¿Cómo recuerda Iraklis esos años? ¿Cómo enfrentó la Federación esos difíciles momentos? Bueno, gracias, Oliver. En nuestra visita con la ocasión de la asamblea de la FMJD en La Habana, nos da la oportunidad de recordar, pero también sentir las emociones y el orgullo, compartir con los jóvenes la continuación de esa historia de la Federación de los 70 años, y aquí se ven secretario general, el presidente, cuadro de la UJC, de una de las organizaciones principales de la FMJD, y eso nos da mucha satisfacción para el tiempo que hemos servido y trabajado para la FMJD, que hoy es mucho más fácil decir que la federación no solo sigue, pero está desarrollándose y cada vez más fuerte. En la década 90 es verdad que mucha gente, incluso amigos en el mundo, pensaban que quizás esta historia, esta batalla ya ha terminado. Hubo frustración, hubo una pérdida, una batalla que habíamos perdido, tenemos que decirlo. Reconocerlo. Sí. Entonces, hablando por ejemplo sobre los festivales mundiales de la juventud y los estudiantes, después del exitoso festival de Pyongyang de 89, mucha gente pensaron que ahora, con la desaparición de la URSS, con la desaparición de los países socialistas de Europa del Este, seguro que no habrá nunca más festival en el mundo. Por eso es importante decir y recordar la iniciativa que tomó la UJC en 1995, celebrando
en su capital, en La Habana, donde estamos, el Festival Cuba Vive, que hubo 1.500 delegados de todo el mundo. Pero un año muy difícil, sí, también para Cuba. Y en el mes de agosto de 1995, yo me recuerdo muy bien que hubo una tremenda lluvia, una marcha de miles de jóvenes en el malecón de La Habana, y cuando terminó la marcha, no sabíamos exactamente, saben, usted aquí en Cuba saben que siempre cuando el comandante en jefe iba a hablar no lo decían siempre, entonces como sorpresa, pero sabíamos más o menos que iba a hablar el comandante en jefe. ¿Y qué dijo Fidel? Nos compensó para todo el sufrimiento de la lluvia y de la marcha bajo de la lluvia, y nos dijo, ¿por qué no pensar en celebrar el 14º Festival Mundial de la Juventud y de los Estudiantes en Cuba? ¿Y qué significó eso para ustedes? Eso significaba que en este momento los jóvenes del mundo, con sus representantes en el Cuba Vive entonces, aquí la esperanza resurgió, reapareció la idea de la continuación de los festivales, que es muy importante. Y 2 años después, en 1997, se celebró con mucho éxito y en nuevas condiciones, no con los hoteles de 5 estrellas, pero con alojamiento y hospedaje con las familias cubanas en casas, para que los delegados jóvenes puedan ver las condiciones de periodo especial y cómo los cubanos, la sociedad cubana, la revolución cubana, está manteniendo sus principios y su determinación. Tengo que decirle también que la contribución de la UJC a través de la dirección de la revolución y de Fidel para la continuación de los festivales no terminó en 97. En nuestra época, cuando estuvimos en la presidencia de la FMJD, era muy difícil convencer a la UJC, con su modestia, que nunca pidió puestos de responsabilidad en la UJC, en la FMJD, convencerlos venir a Budapest y asumir posiciones de vicepresidencia y secretaría general, que sigue hasta hoy. Porque Cuba, la UJC, nunca pidió algo, siempre estaba listo a servir y contribuir, y lo hizo en los festivales, incluso hoy en la lucha contra el imperialismo para los derechos de la juventud y de los pueblos oprimidos y bajo de agresión imperialista en el mundo. Por eso yo me siento siempre a casa en Cuba, siempre con emociones de orgullo sobre el movimiento antiimperialista juvenil, sobre la FMJD y la UJC, que es una de las organizaciones principales, conjunta con la organización del Partido Comunista de Chipre, con Nicolás. Ahora, ¿cómo fue la organización de ese festival? Quizás recordar aquellos momentos. Yo recuerdo, era mucho más joven, que fue una gran fiesta en Cuba, aquella modalidad precisamente de que los delegados vivieran junto a familias cubanas, conocieran su realidad. Sí. Pero ustedes como organización, ¿cómo concibieron también ese festival? ¿Y cómo pudieron volver a movilizar a esa cantidad de jóvenes? Cuando estamos hoy en la mesa redonda, vale la pena decirle un detallito, que los cuadros de la UJC entonces, de 96, 97, en preparación para el festival, eran los compañeros Rogelio Polanco, que también ha trabajado aquí con la mesa redonda, hoy embajador en Venezuela, y también Randy Alonso, en nombre de la UJC. Histórica, Randy debería estar hoy conduciendo la mesa. Sí, parte de la casa. Es una que no es casualidad, porque es verdad que los compañeros que han trabajado a nivel internacional para la promoción del festival, entonces viajando a todo el mundo con delegaciones y cuadros de la FMJD para reactivar y pasar el mensaje que el festival sigue. Mucha gente pensaron que, bueno, sin la Unión Soviética, sin la Aeroflot, no habrá festival, pero no es así, porque la causa justa del tiempo de los fundadores de la FMJD sigue hasta hoy, y sigue hasta que hasta el momento, hasta la victoria final, como decimos, que significa crear un mundo de justicia y de paz, y eso no solo se puede establecer
con la batalla contra el imperialismo, que es la causa que está creando la miseria, las guerras, las ocupaciones y deprivando los derechos de los jóvenes y de los pueblos. Bueno, muchas gracias, Iraklis, por estar ante todo acá en la mesa. Si me permites, Oliver, una cosa, en nuestra función hoy del Consejo Mundial de la Paz, hoy, después, cuando terminamos aquí la asamblea de la FMJD, vamos a Guantánamo, a la provincia cubana de Guantánamo, porque en el resto del mundo se piensa que Guantánamo es el centro de campo de concentración de Norteamérica y su base militar. Nosotros vamos a celebrar un seminario internacional contra las bases militares extranjeras en el territorio cubano de Guantánamo, en la provincia de Guantánamo, exigiendo que el campo de concentración en la base se cierre y el retorno del territorio soberano a Cuba. Bueno, es muy importante como iniciativa para fin de noviembre. Es una de las batallas históricas de nuestro país. Ahora, ¿van a participar en esa actividad muchos de los jóvenes que vienen a la Asamblea General? También, y 150 delegados de más de 35 países de organizaciones de paz y de solidaridad, conjunto con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos de ICAP. Bueno, decía, muchas gracias, Iraklis, por estar primero aquí en la mesa y también por recordar estos buenos momentos, tanto de Cuba como de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas. Sobre el odio y la guerra surge el canto de la humanidad. Vibra toda la tierra con este himno de fraternidad. Juventudes del mundo, este coro fecundo, surge potente, se eleva ardiente, exigiendo libertad. Estas voces nuestras no se apagarán, durarán, crecerán, la mentira ya no nos traicionará. Juventud, juventud, la libertad sobre el ancho mundo brillará. Este canto no se apagará jamás. Juventud, juventud, destruyamos las fuerzas que encadenan la felicidad. Bueno, volvemos con las imágenes históricas y tanto Iraklis como Nicolás hablaban de Cuba. Entonces, Jesús, quizás hacer referencia a la historia de Cuba con la Federación Mundial de Juventudes Democráticas, con los propios festivales de la juventud, algo que no comenzó con la revolución, sino mucho antes, ¿no? Sí, buenas tardes. Nosotros creo que es importante reconocer que una importante delegación de jóvenes cubanos estuvo en la fundación de la FMJD, una delegación que estuvo compuesta por el presidente de la FEU, por compañeros de la Juventud Auténtica y por compañeros de la Juventud del Partido Socialista Popular. Incluso una vez que se funda la FMJD, el presidente de la FEU continúa a Praga, donde se realiza un congreso que senta las bases para un año después fundar la Unión Internacional de Estudiantes. Hay un compañero que hasta hace muy poco estuvo vivo en Cuba, Arquímedes Poveda, que estuvo en la fundación que se reconoce que fue incluso hasta el que propuso que la federación se llamara Federación de Juventudes Democráticas. Creo que es importante reconocer, Oliver, en esta etapa... ¿Por qué ese término en plural? Bueno, me imagino por la cantidad de grupos políticos, ¿no? Como tal, sí, que formaban parte. Realmente esto es parte de un congreso mundial que se realiza en Londres, donde confluyen jóvenes progresistas de todo el mundo, con el objetivo principal de organizar o de constituir una federación que pudiera trabajar por la paz, la solidaridad, por evitar que se repitieran los crímenes del fascismo. Quería decirte, por ejemplo, que en la parte cubana quisiéramos reconocer hoy también a todos los que han pasado, pero especialmente un compañero que perdimos hace poco, que fue el compañero José Risquet, con quien tuvimos la oportunidad el pasado mes de enero de comentarle que la federación iba a conmemorar aquí su 70 aniversario. Risquet fue representante en la década del 50
de la juventud del Partido Socialista Popular. Ustedes, bueno, conocen que fue miembro del Buró Político del Comité Central. Y Risqué nos contaba mucho que además de Fidel, Risqué conoce en los primeros meses del año 1953 a Raúl en Viena. Raúl había asistido a un congreso mundial de jóvenes y Raúl tenía que quedarse un mes en Viena, porque cuando aquello se viajaba en barco y el barco salía un mes, y lo invita a Bucarest, donde se iba a firmar el llamamiento al 4º Festival Mundial que iba a ser en esa época. Y Risqué nos cuenta incluso de manera jocosa que Raúl años después le cuenta que cuando regresa a Cuba, muy contento, le dice a Fidel que iba a ocurrir un festival muy grande, muy interesante, que había que ir, y que Fidel en aquel momento lo único que le dijo, bueno, si te vas a perder otra cosa muy importante que va a pasar. Era la revolución, ¿no? Era el asalto en Moncada. Sí. E incluso Risqué también, una vez que se produce el asalto en Moncada, tiene la responsabilidad de organizar una gran campaña internacional que denunció todos los crímenes que, bueno, pasaron con los asaltantes, que además después esa campaña exigió la libertad de los asaltantes en Moncada y sobre todo que se respetara la vida de Fidel. Y hubo un grupo importante de otros compañeros, o sea, varias organizaciones pre-revolucionarias, incluyendo la juventud también de la CTC, que se sumió, la juventud del Directorio Revolucionario. Organizaciones estas que se encargaron incluso, una vez que ya existía la lucha armada, de seguir con la solidaridad de manera internacional. Ahora, no solamente Cuba, también América Latina ha tenido un cierto nivel de protagonismo también en esta, vamos a decir, tanto en la organización de los festivales, en los festivales como tal, sino también en la Federación Mundial. ¿Cómo la valoras? ¿Cuáles han sido, vamos a decir, los principales momentos, no? Bueno, como mismo, la FMJD también, como mismo sucedió con organizaciones juveniles cubanas, hubo muchas organizaciones que hoy todavía incluso, algunos de ellas hacen vida en la FMJD, que fundaron la organización, pero o sea, es un continente que desde la propia fundación de la FMJD ya se suma a la solidaridad internacional desde aquel momento, por ejemplo, a la causa del pueblo de Puerto Rico, o sea, que se mantiene hoy como una de las grandes causas de la solidaridad y que por supuesto hoy continuamos defendiendo el derecho del pueblo de Puerto Rico como colonia en América Latina. Es importante reconocer también que la FMJD jugó un papel muy trascendental en la década del 60 y del 70 en contra de las grandes dictaduras que aparecieron en la región, sobre todo la dictadura chilena. Hay un fenómeno que sucede, que Irakli me puede ayudar. Hay un presidente de la FMJD, el compañero Manuel, chileno, que siendo presidente entra clandestino a Chile y es capturado por la gente secreta de Pinochet, y se realizó una campaña internacional que logró que no lo asesinaran, que no lo... Y hoy le salvó la vida. Le salvó la vida, y por supuesto las otras dictaduras, la FMJD también las denunció. Hoy la FMJD, gracias a el apoyo también que ha tenido, ha podido realizar en el continente 4 festivales, de ellos 2 en La Habana. En el año 2005, como conoce el presidente Chávez, también propuso hacer, primero en el 2003, hacer un festival en Venezuela, pero además en la clausura de este festival él propuso que en el 2007 se pudiera conmemorar o celebrar el 60 aniversario de los festivales. Y en el 2013 también en Ecuador, con el apoyo del presidente Correa, se pudo hacer el 4º festival en nuestra región. Hoy más que nunca la FMJD mantiene una posición de apoyo a los procesos progresistas, de condena a toda la lucha, de condena sí, a todas las agresiones que está llevando la revolución bolivariana. O sea, los jóvenes que estamos presentes aquí, haremos una declaración muy fuerte, mantenemos por supuesto el apoyo al pueblo de Puerto Rico, porque queremos más que nunca que una de las causas que ha sido desde la propia fundación de la FMJD una bandera, hoy tiene que estar más viva que nunca, que es el derecho del pueblo puertorriqueño a su independencia. Y en el continente también hay una cosa importante que creo que tenemos que hablar. La FMJD es una gama de organizaciones que van desde las progresistas hasta organizaciones comunistas. Y el propio dilema o tema que vivimos dentro de la izquierda de América Latina, que afecta a la unidad, por supuesto que se genera a veces en algunos debates de posiciones propios en la región, pero que de manera general uno de los grandes retos que tiene la organización, de conjunto con LOCLAE, con la Organización Continental Latinoamericana, que es una organización hermana nuestra, amiga, es trabajar por la unidad del movimiento juvenil latinoamericano, trabajar incluso por atraer organizaciones juveniles sindicales de otras que no tienen que tener un corte comunista, que no tienen que ser ni siquiera socialistas, pero que realmente pueden contribuir hoy a los movimientos sociales, a toda la lucha que necesitamos en el continente desde nuestras realidades y respetando por supuesto la diferencia que nos une también. No, me llama la atención eso, Jesús, porque
Entonces me lleva a preguntarte esto que me comentabas de la amplia gama de organizaciones y de posiciones políticas no tan distantes, pero con sus matices y con sus diferencias. Como secretario general, la Secretaría General, ¿cómo enfrenta esa situación? Vamos a decir, ¿qué soluciones les busca? ¿Cómo puede lograr esa cohesión y esa unidad dentro de la diferencia? Bueno, nosotros tenemos varias responsabilidades. En la región o en cada región existen organizaciones que son vicepresidentes y que también son los coordinadores. O sea, la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba, que es realmente la organización que es secretaria general, nosotros solamente somos representantes de nuestra organización. Por supuesto tiene la misma línea del Partido Comunista nuestro, una organización que es de contribuir a la unidad de la izquierda en la región. Nos ayuda mucho en la región el Foro de Sao Paulo, creo que queremos decir que es un espacio que ha contribuido a la unidad, que incluso que ha aportado también el trabajo a procesos que hoy están en marcha o gobiernos que están en el poder, como el propio caso del presidente Chávez, que participaba en el Foro de Sao Paulo, y que muchas de las organizaciones juveniles que pertenecen a la FMJD, a su vez son miembros de partidos, miembros del Foro de Sao Paulo, valga la redundancia, pero que ayuda a que en ese espacio que anualmente en nuestra región, además que es una experiencia solo de América Latina, donde se debate, donde existe un encuentro regional, donde se confrontan ideas, pero que el objetivo central es trabajar por la unidad. En ese marco se inserta la FMJD, ratificándote que a veces no siempre podemos ponernos de acuerdo en todo, pero prima la unidad y prima también el interés de luchar en contra del imperialismo, las nuevas formas de imperialismo que también existen, incluso los nuevos retos que tiene la juventud a nivel mundial, pero en el caso de América Latina, que además hoy es el faro del resto del mundo también, es algún reto que tenemos cuando tenemos que recoger la región. Te quiero hacer una pregunta, por algo que sé que está dentro de la agenda de la Asamblea, y bueno, y tiene que ver mucho también con lo que hablaba Iraklis, de aquel llamamiento del comandante en jefe Fidel Castro para hacer un nuevo Festival Mundial de la Juventud de los Estudiantes, que tuvo un impulso movilizador extraordinario. Es un homenaje, un reconocimiento que se le va a hacer al comandante en jefe. Yo creo que está de más decir por qué, pero quiero que nos hables de eso. Bueno, mañana, como decía, se cumple el 70 aniversario de la fundación de la FMJD. Y nosotros hemos decidido, de conjunto con las organizaciones miembros de la FMJD, reconocer la obra y sobre todo la labor que Fidel ha realizado, y además por ser un ejemplo para la juventud progresista, antiimperialista de este mundo, y por el aporte que ha brindado también a todo el trabajo de la FMJD en momentos muy difíciles, como decía Iraklis. Nosotros hemos asumido ya desde hace 12 años la responsabilidad de la Secretaría General en una organización que después del año 1990 sufrió una intensa crisis económica, y que de conjunto con algunas organizaciones la responsabilidad hoy que lleva la Unión de Jóvenes Comunistas dentro de la FMJD es sobre todo garantizar la estabilidad financiera y garantizar el funcionamiento de conjunto, por supuesto, con el resto de las organizaciones miembros del Buró Coordinador, y es sobre todo uno de los aspectos que se reconocen, que tengo que ver en primer lugar con la decisión de nuestro comandante. Mauri después hablará en otro momento ya de la etapa después de la revolución, pero como nuestro comandante incluso tuvo una vinculación muy directa. Algo que me faltaba por decir, pero creo que es importante, sobre todo para la Unión de Jóvenes Comunistas, cuando la FMJD se funda, se crean 3 grandes frentes. Un frente que era el Frente de los Niños, o sea, una organización que se llamaba VITEC, que se encargaba de todo lo referente a la atención a los niños. Otra organización que era como una organización que movía a los jóvenes en el mundo, pero una tercera organización que era llevar jóvenes a hacer trabajo voluntario, que desde sus orígenes decidió tomar el nombre de Julio Antonio Mella, o sea, como reconocimiento ya desde aquella época al prestigio que Mella tenía como líder internacional, y que también, como conocen, Mella es uno de los símbolos de la juventud cubana también. Bueno, muchas gracias, Jesús, por esta explicación. Juventudes del mundo, este coro fecundo surge potente, se eleva ardiente, exigiendo libertad. Estas voces nuestras no se apagarán, durarán, crecerán. La mentira ya no nos traicionará. Juventud, juventud, la libertad.
ancho mundo brillará, este canto no se apagará jamás. Juventud, juventud. Bueno, y creo que ha llegado el momento de aterrizar un poco acá en Cuba con José Ángel, bueno, quien es, lo decíamos al principio, el que está al frente de las Relaciones Internacionales de la Unión de Jóvenes Comunistas. Iraklis hablaba también, bueno, Jesús, del papel de la OJC, de cómo, bueno, con extremada modestia siempre ha trabajado, pero ha tenido un protagonismo ya en la etapa revolucionaria. ¿Y cómo lo valoras tú? ¿Cuáles han sido los momentos más importantes a tu entender? Bueno, es significativo, bueno, buenas tardes ante todo, es significativo cómo desde el propio 1959, que nace nuestra revolución, se celebra el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en Austria, y es la primera delegación de jóvenes posterior a la revolución que participa, con 169 delegados. Y fue un suceso en ese festival el cómo poder llevar una experiencia novedosa de un proceso que se venía gestando, uno poder mostrar cómo la juventud cubana respaldaba la revolución y por supuesto se recibe la solidaridad de todas las organizaciones juveniles internacionales hacia nuestro proceso revolucionario. En el año 1961 comienzan a venir las brigadas internacionales, de la cual hablaba Mora, las brigadas internacionales Julio Antonio Media de la Federación. Que veíamos en las imágenes al final del video que pasamos. Del video. Ahí en este caso, las brigadas con la misma misión de realizar trabajo voluntario, contribuir a la producción. A raíz de esta brigada se funda el Campamento Internacional Julio Antonio Media, o sea, fue la Federación Mundial de la Juventud Democrática, como que participó y protagonizó la construcción del campamento Julio Antonio Media, y ya desde los inicios de la revolución hubo una identificación de la federación con la revolución cubana. En el año 62, luego de la fundación de la Unión de Jóvenes Comunistas, también mostrando la unidad de los jóvenes, organizaciones como la FEU, que eran miembros de la federación, ceden su membresía a la Unión de Jóvenes Comunistas, y es la Unión de Jóvenes Comunistas la que a partir de ese año comienza a representar a toda la juventud cubana en su conjunto dentro de esta organización internacional. Fidel visita como jefe de Estado la sede de la Federación Mundial de Juventud Democrática en Budapest, en Hungría, algo significativo en el año 1972, y ratifica el interés de Cuba de ser sede de los festivales mundiales de la juventud y los estudiantes. Y bueno, como se ha explicado aquí, en el año 1978, Cuba es sede del 11º Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, y por primera vez un festival de este tipo, de tal magnitud, sale de Europa. Y ocurre en América Latina, la primera revolución socialista de América Latina, fuera también de Europa, y somos sede, un total de 18.500 delegados de 145 países se dieron cita en La Habana. El mundo completo representado aquí en Cuba. Que eso también demuestra el apoyo que ha tenido siempre la revolución y cómo sirve la revolución de guía a las juventudes de izquierdas y progresistas del mundo en su actual cotidiano en la lucha por las diferentes causas. En el año 95, bueno, se ha explicado el papel protagónico también de Cuba con Fidel como guía indiscutible en el rescate del movimiento de los festivales. Parecía acabarse los festivales, varias organizaciones internacionales después de la caída del campo socialista desaparecen. Sin embargo, la federación continúa y el aporte que Fidel da, el aporte que la revolución cubana da a poder rescatar ese movimiento en condiciones muy difíciles, donde se puso de manifiesto también la voluntad del pueblo de poder darle cumplimiento a esa convocatoria del comandante, y que muchas familias cubanas brindaran sus casas en función de que el festival tuviera éxito, de que las delegaciones se sintieran bien atendidas y pudieran realmente lograr el objetivo que se pretendía en el festival. Bueno, a pesar de toda la situación de crisis, de todo lo que se vivía, podemos decir que más de 12.000 delegados de 136 países nos visitaron y cumplimentaron programas que no solo permitieron fortalecer el movimiento de la juventud, sino también permitieron ver la firmeza del pueblo cubano en la resistencia en los momentos tan duros que se vivían, como lo fue el año 1997. Es indiscutible también el aporte
que modestamente Cuba le ha dado a la Federación, el reconocimiento que recibe de la propia organización. Desde el año 2003, Cuba asume la Secretaría General de esta organización, un grupo importante de jóvenes, no solo del 2003 para acá, sino desde antes, que fueron representando a Cuba en las diferentes reuniones de los comités internacionales preparatorios de los festivales, en las diferentes reuniones convocadas por la Federación. Ha sido realmente una trayectoria de jóvenes cubanos que se han entregado también al trabajo de la Federación, poniendo en alto los principios de antiimperialismo, solidaridad, internacionalismo, la necesaria unidad de la juventud izquierda y progresista mundial, que también son principios propios de nuestra revolución. Sí, yo creo que modestamente Cuba sí tiene mucho también que aportar, bueno, y sobre todo en cuanto a experiencia. Ahora, en el contexto actual del mundo, que bueno, el propio Nicolás nos hablaba de los retos que tiene la juventud internacional. Buena parte de esa juventud no cubana, que tiene una serie de logros, bueno, conquistados, incluso organizativos, de representatividad. ¿Cuál puede ser el aporte de Cuba? ¿Cómo ha sido el trabajo de la OJC, por ejemplo, en este nuevo periodo de la organización? Bueno, en estos momentos trabajamos mucho por lograr el rescatar y fortalecer la unidad entre las fuerzas juveniles de izquierda. Hay una avalancha, no solo en Cuba, que es algo que nosotros también discutimos con todas las agresiones de subversión política e ideológica, o sea, es algo que ocurre a nivel internacional, la manipulación de los medios, todos los diferentes modelos de consumo cultural capitalista que se quieren imponer. Bueno, ¿de qué manera los jóvenes también nos enfrentamos a eso? También enfrentándonos a eso logramos ser más independientes, logramos contribuir más con modelos autóctonos de cada uno de nuestros países, ser realmente dignos representantes de las aspiraciones de la juventud que lucha por un mundo mejor, un mundo más justo en la actualidad. Con respecto a esto, en la región, Mora planteaba la participación en el Foro de Sao Paulo, pero creo que también el constante diálogo con organizaciones de la región, el constante intercambio, el poder identificar realmente cuál es nuestro verdadero enemigo, que nos permita realmente seguir una guía, una línea en función de no perder la situación que vive la región hoy, tan favorable para la izquierda, donde cada día se desarrollan nuevos modelos, nuevos métodos de agresión a gobiernos progresistas. Bueno, ¿de qué manera esa juventud de izquierda apoya estos gobiernos? Se suma también a la revolución y a la segunda independencia y definitiva de América. Bueno, jugamos un papel muy activo en todo este intercambio, en toda la experiencia que se pueda trasladar y en todos los análisis que se puedan hacer, que permitan realmente darle continuidad y que permitan realmente hacer de este proceso un proceso genuino de la juventud progresista de nuestro continente y a nivel internacional, y que realmente dé continuidad y cumplimiento a las misiones y objetivos que se propone la Federación. ¿Crees que Cuba tiene la responsabilidad de ser, vamos a decir, un país paradigmático para las juventudes progresistas del mundo? En el caso de la OJC, por ejemplo, también. Bueno, Cuba es una alternativa de modelo de sociedad. En un mundo donde el capitalismo prevalece, donde no existe otro modelo de sociedad posible, Cuba se muestra hoy como una alternativa viable de sociedad, donde se pone al hombre como centro de sus políticas, donde se respetan los derechos, donde se protegen a todos sus ciudadanos y realmente demuestra que una sociedad justa, una sociedad donde dé igualdad de oportunidades para todos, sí puede ser posible cuando existe voluntad y existe verdaderamente fuerza en función de velar por la mejoría del hombre. Bueno, yo quiero también, en los pocos minutos que nos quedan, yo le preguntaba a Nicolás sobre los retos de la organización, pero me gustaría también conocer la opinión de usted sobre ese tema, ¿no? Secretario general, o sea, el presente, de alguna manera, bueno, el pasado presente también, porque Iraklis, bueno, lleva muchos años militando en la organización, y quizás una valoración de eso, ¿no? Desde la Secretaría General y también, bueno, desde alguien que ha vivido todo el desarrollo de la organización. Bueno, retos, el futuro, ¿cómo lo ves? Existe un lema, un slogan en la Federación Mundial de la Juventud Democrática. En inglés sale
con su acronimio que es WFDY. WFDY significa la FMJD es la FMJD. ¿En qué sentido? Que en 70 años de la lucha antiimperialista para un mundo que merecen los jóvenes y los pueblos, un mundo de justicia y de paz verdadera, y donde los pueblos serán los verdaderos dueños de su futuro, la FMJD nunca perdió su identidad, su carácter antiimperialista, siempre al lado de los oprimidos, de los pobres, siempre a las causas justas, y era la lucha en Corea o en Vietnam o en Argelia o hoy la causa palestina o de Sáhara, siempre al lado de los pueblos que están luchando para el derecho de definir su propia dirección. Como hoy en Venezuela, que estamos frente de elecciones de 6 de diciembre, bajo amenazas y injerencias tremendas, no solo por Estados Unidos, pero también por fuerzas del continente europeo, o en la batalla que hemos dicho que sigue en Cuba, defendiendo las conquistas, pero también los desafíos para mejorar cada vez la vida diaria y la vida del pueblo cubano. Para nosotros, la generación que ha servido a la Federación, estamos muy preocupados sobre la situación internacional en frente de la agresión imperialista en todos los lugares del mundo, con agresiones, guerras, invasiones, y estamos muy preocupados. Hay, por ejemplo, jóvenes sirios acá, claro. Que van a estar representados y también acá, ¿no? son héroes, porque la única forma que viajar desde Siria a través de Líbano por acá, ojalá que tiene el vuelo de Moscú, porque no pueden pasar por ningún otro territorio del mundo, imagínense, para venir acá en la asamblea. Y los sirios van también a Guantánamo, a nuestro evento sobre las bases militares, para explicar y compartir y mostrar su solidaridad con el pueblo de Cuba sobre el tema de campos de concentración de Estados Unidos en territorio cubano. Entonces, todo eso se vincula, y un mundo de justicia y de la paz puede ser solo si terminamos con el imperialismo, un mundo de respeto mutuo y de las relaciones mutuas entre los pueblos. En ese mundo dominado por el imperialismo no se puede crear. Ahora, y Jesús, ¿qué es tu día a día, no? Los retos de esa organización, las principales líneas, ¿crees que por dónde debe ir? En el futuro, a corto plazo, ¿no? Bueno, yo, para ser muy breve, primero coincido con lo que dice Irakli. Las bases que crearon la fundación del FMJD hoy más que nunca están necesarias. O sea, la FMJD en su lema llamaba a la juventud: únete por una paz duradera. Hoy más que nunca conocemos que en el mundo, además, incluso cuando se augura los inicios de la Tercera Guerra Mundial, la lucha por la paz, por la solidaridad, la promoción del internacionalismo proletario está más vigente que nunca. Incluso se llevaría a otra mesa redonda a discutir cómo las grandes tecnologías, cómo hoy convocan a los jóvenes a hacer a crear un grupo en Facebook de 1000 luchadores que al final tú no sabes, o sea, cómo hoy el imperialismo, como bien decía Irakli, está encaminado a lograr una gran desmovilización física y que aparezca como práctica, pero que realmente la FMJD en las condiciones actuales, nosotros hemos vivido momentos muy difíciles. Creo que hablarle a nuestro pueblo, somos cubanos, sabemos lo que son los momentos difíciles. La FMJD ha sobrevivido, ha sido de las 4 grandes organizaciones, como el Consejo Mundial por la Paz, la Federación Sindical Mundial, la Federación Internacional de Mujeres, ha sido la única que ha logrado mantener una estructura internacional independiente, con una sede que está hoy en un lugar complejo, pero que se mantiene, pero que tiene reto incluso en 5 regiones muy diferentes. La FMJD no escapó cuando se cayó o se perdió el socialismo en Europa del Este. Se mantuvo. A pesar de la fiebre antiprogresista y antiizquierda que hubo. Bueno, yo les agradezco mucho por haber estado acá junto a nosotros en esta mesa importante, hablando sobre un tema que creo que, bueno, ya ha quedado convencido, ¿no? Claro, con los análisis y con las intervenciones de los panelistas, forma parte de la historia de Cuba, porque Cuba ha estado presente
desde sus inicios. Muchas gracias, bueno, al presidente de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas, su antiguo presidente, a dos cubanos también que nos representan en esa organización. Y nos vamos con nuestras imágenes del día tristes que tienen que ver con la mesa, porque una de las grandes batallas también de las juventudes democráticas a nivel internacional, de los movimientos progresistas, ha sido el tema de Palestina, país que sigue asediado por las fuerzas israelíes, que no han dejado, y estas son nuestras imágenes, de seguir asesinando palestinos y de seguir arremetiendo contra ese pueblo. Esas son nuestras imágenes del día. Muchas gracias por su atención, muchas gracias a los presentes y nos vemos en una próxima mesa redonda.